Muchos creen que para avanzar necesitan apoyo constante, respaldo emocional, un entorno que los impulse. Esperan que alguien los motive, los rescate, los acompañe en cada paso. Pero ese pensamiento los debilita. Si tu fuerza depende de otros, tu camino siempre será inestable. Yo, Brian Tracy, aprendí que los grandes avances ocurren cuando uno decide caminar solo. No por orgullo, sino por convicción. No porque no necesite a nadie, sino porque ya no depende de nadie. Cuando aprendes a luchar solo, descubres tu verdadero poder. Te vuelves firme, enfocado, imparable. Comprendes que la disciplina, el propósito y la resiliencia nacen en el silencio de tus decisiones. No necesitas compañía, necesitas determinación. Cuando actúas desde esa fuerza interior, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. El primer principio que tuve que abrazar para cambiar mi vida fue aceptar que nadie vendrá a salvarme. Nadie. Por más amor que te tengan, por más apoyo que prometan, por más cercanos que sean, hay batallas que solo tú puedes pelear. Momentos oscuros donde ni el consejo más sabio, ni el abrazo más cálido, ni la ayuda más sincera bastan. Hay dolores que deben sentirse en soledad, decisiones que solo tú puedes tomar, caminos que solo tú puedes recorrer. Y cuanto antes aceptes eso, más rápido dejas de esperar, más rápido te levantas, más rápido tomas el control. Durante años esperé que alguien viera mi esfuerzo, entendiera mi lucha, me levantara en mis caídas. No lo hacía con malicia, sino desde el cansancio, desde la necesidad de sentirme sostenido. Pero ese deseo me ataba, me hacía vulnerable, porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otros. Hasta que un día, en medio de una caída brutal, lo entendí, estaba solo, nadie más podía decidir por mí, nadie más podía poner un pie frente al otro, nadie más podía sostenerme en ese abismo. O lo hacía yo, o no salía de ahí. Ese fue mi despertar, el momento en que dejé de buscar manos externas y comencé a construir fuerza interna. No fue de golpe ni con frases bonitas, fue con dolor, silencio y una determinación que nunca antes había sentido. Empecé a hacer lo necesario sin esperar reconocimiento, a cumplir mis compromisos aunque nadie me mirara, a sostenerme por dentro mientras afuera todo se caía. Porque entendí que el carácter no nace en compañía, se forja en soledad. Esa soledad que al principio dolía, se volvió mi maestra. Me mostró quién era cuando no tenía a quién impresionar. Me obligó a escucharme, a preguntarme qué quería, qué estaba dispuesto a perder, qué ya no podía postergar. Me enseñó a confiar en mi juicio, mi intuición y mi capacidad de reconstruirme sin aplausos. Cuando nadie te sostiene, aprendes a caminar firme. No porque seas el más fuerte, sino porque no hay otra opción. Y esa urgencia revela una fuerza que ni tú conocías. Desde entonces dejé de esperar. Ya no busco comprensión, validación ni rescate. Me hice cargo, y en ese acto encontré una libertad que nunca había sentido. Porque cuando ya no dependes de nadie, lo que construyes es tuyo, lo que logras te pertenece, lo que avanzas es real. Aprendí que no hay nada más poderoso que un hombre que no necesita testigos para comprometerse ni consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una razón, una visión y la voluntad inquebrantable de seguir incluso solo. Porque ahí, en la soledad, empieza todo. Ahí se forma el verdadero poder. El segundo principio que se volvió ley en mi vida fue dejar de mendigar apoyo emocional. Mientras más dependas del ánimo ajeno, más frágil será tu avance. Es natural querer ser escuchado y comprendido, pero si lo conviertes en condición, entregas tu poder. Nadie tiene la obligación de motivarte. Cada quien lucha su propia batalla. Si esperas que te levanten cada vez que caes, te quedarás esperando mientras tu oportunidad se enfría. Yo lo viví, compartía mis metas esperando aliento. Mis caídas, comprensión, mis heridas, empatía, y cuando no llegaba me frustraba, pero no era traición, era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie tiene la obligación de sostenerme, y entenderlo no me volvió frío, me volvió fuerte. El día que solté la expectativa de ser comprendido, empecé a caminar más ligero. Mis pasos eran míos, mi motivación ya no dependía de nadie. Aprendí a levantarme por convicción, no por aplausos. El apoyo más poderoso no viene de afuera, viene del respeto que uno se gana ante sí mismo, del compromiso que se mantiene sin reconocimiento, del esfuerzo silencioso que no busca recompensa. Cuando te mantienes firme en tus días grises, cuando avanzas sin testigos, algo cambia. Te miras distinto, te respetas más. Ese respeto no se compra, se forja en la soledad, en el cansancio, en la repetición sin aplausos. Dejar de mendigar apoyo no es cerrarte al amor, es dejar de construir desde la carencia. Ya no avanzas esperando ser rescatado, avanzas porque sabes quién eres. Ya no buscas que alguien te complete, te completas tú. Esa diferencia lo cambia todo. Un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir comprensión y ofrece estabilidad. Ya no necesita, elige. Ya no pide, crea. Ya no ruega, se sostiene. Y cuando eso ocurre, tu presencia cambia. Las personas lo sienten, porque ya no necesitas validación para tener dirección. Puedes estar rodeado o solo, y tu visión sigue firme.
Ya no actúas por miedo al abandono, sino por compromiso con tu propósito. Ya no buscas ser visto, actúas porque sabes a dónde vas. Y si alguien te acompaña, bien, pero si no, igual sigues con la cabeza en alto, los pies firmes y la voluntad intacta. Esa es la diferencia entre quien intenta y quien logra. El que logra no busca aprobación. Solo respira, aprieta los dientes y sigue, porque sabe que lo que construye no necesita audiencia, solo disciplina, enfoque y determinación. Porque ahí donde nadie te ve, nace la versión de ti que lo cambia todo. El tercer principio que forjé con sangre y convicción fue dejar de quejarme. La queja parece inofensiva, pero destruye. Cada vez que te quejas te dices que no puedes, que el problema es más fuerte que tu voluntad. Y ese mensaje se graba, te roba poder, te convierte en víctima. Yo pasé años quejándome de las oportunidades, del sistema, de los demás, de mí mismo. Creía tener razón, pero la queja nunca resolvió nada. No me hizo más fuerte, me debilitó. Me llenó de cinismo, de esa voz que dice nada cambia, nada vale la pena. Y en ese estado uno se muere en vida. Hasta que un día me miré al espejo y me hice una pregunta brutal. ¿Cuánto de lo que me duele lo he sostenido yo por no actuar? ¿Cuánto he alimentado con mis excusas, con mis quejas? La respuesta dolió, pero me liberó. Porque me quitó el disfraz de víctima y me devolvió el control. Desde entonces decidí actuar, no lamentarme. Ver lo que está mal y enfrentarlo. No con quejas, sino con trabajo. No con palabras, sino con resultados. Reemplacé cada queja por una pregunta poderosa. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No qué debería hacer el mundo ni los otros. ¿Qué puedo hacer yo? Y esa pregunta diaria me transformó. Donde antes veía muros, empecé a ver rutas. Donde sentía rabia, encontré impulso. Donde quería rendirme, tomé decisiones. Me volví protagonista, creador. Alguien que no espera, actúa. Y en esa acción silenciosa recuperé mi respeto. Porque cuando te quejas, pierdes dignidad. Pero cuando actúas, aunque tengas miedo o cansancio, te elevas. La vida sigue siendo dura, las injusticias existen, pero tú cambias. Ya no estás arrodillado ante la dificultad, estás de pie, en movimiento. Y eso lo cambia todo. Porque el mundo no le da nada al que se queja, pero le abre puertas al que insiste, al que se levanta, al que toma lo poco que tiene y lo convierte en fuego. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, sin comprensión ni aplausos, sigo igual. Porque entendí que quien se acostumbra a quejarse necesita compañía para justificar su parálisis, pero quien lucha en silencio no busca justificaciones, solo dirección, determinación y la decisión firme de no volver a decir no puedo, porque sí puedes. Solo tienes que empezar, cerrar la boca, apretar los dientes y moverte. Aunque sea solo, especialmente si es solo. El cuarto principio que marcó mi vida fue construir mi propia disciplina cuando nadie me exigía nada. Es fácil ser cumplido cuando alguien te observa, cuando hay reglas o plazos, pero cuando estás solo, sin consecuencias externas, ahí se revela quién eres. El verdadero crecimiento ocurre en la intimidad. Nadie lo ve, pero tú sabes si cumpliste o no. Yo descubrí que mientras tenía jefes o profesores, me mantenía firme, pero cuando esas estructuras desaparecían, me caía. Me hacía promesas que no cumplía, planes que no ejecutaba, y aunque nadie lo notaba, yo sí. Y cada vez que fallaba en secreto, algo dentro de mí se rompía. Porque puedes engañar a todos menos a ti mismo, y vivir contigo sabiendo que no estás haciendo lo que debes, es una condena silenciosa. Entonces entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, mi propio sistema, mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano, nadie iba a exigirme compromiso. Todo debía nacer de mí. Cuando esa conciencia se instala, cambias. Dejas de actuar para cumplir con los demás y empiezas a actuar para no traicionarte. Tu palabra se vuelve ley. Si dices que vas a hacerlo, lo haces. No porque te miren, sino porque tú lo dijiste. Esa disciplina no se enseña, se construye, día a día. A veces incómoda, a veces dolorosa, pero profundamente liberadora. Porque llega un punto en que ya no necesitas reglas externas ni motivación, solo recordar quién eres y actuar en coherencia. Te vuelves un hombre que se mueve por decisión, no por emoción, que cumple aunque nadie lo vea, que avanza aunque esté solo. Y quiero que te lo grabes. Tu disciplina es tu libertad, no es una cárcel, es una declaración silenciosa de independencia. Significa que puedes sostener tu palabra incluso en tus peores días, cumplirte sin testigos, sin premios, sin estímulos. Ahí nace el verdadero respeto por uno mismo, cuando te ves siendo el hombre que prometiste ser, y eso no tiene precio. Suscríbete si este mensaje resuena contigo. Este canal es para quienes están construyendo su carácter en la oscuridad, para los que forman una versión de sí mismos que no necesita reflectores para existir. Y ahora dime en los comentarios, ¿qué hábito estás dispuesto a sostener sin que nadie te lo exija? Escríbelo, no para mí, sino para ti. Porque cuando uno se compromete en silencio, la vida empieza a moverse en serio. La disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que eliges cuando nadie te mira, especialmente cuando estás solo. El quinto principio que instalé en mi vida fue convertirme en mi propia fuente de validación.
uno de los errores más costosos es creer que necesitas aprobación para seguir. Creer que alguien debe decirte vas bien para sentirte seguro. Pero mientras busques validación fuera, seguirás siendo frágil, porque la validación ajena es volátil, inconsistente y muchas veces contaminada por los miedos de otros. Si no aprendes a validarte tú mismo, serás prisionero de las opiniones de cualquiera. Yo viví años esperando ese bien hecho, ese te admiro. Y cuando llegaba me sentía fuerte, pero cuando no me desinflaba. Dudaba de mí, cuestionaba mis decisiones, replanteaba mi camino, hasta que comprendí que el problema no era que otros no vieran mi valor, era que yo mismo lo ponía en duda. Esa noche, en medio de la frustración, me hice una pregunta brutal. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? ¿Qué tipo de hombre quiero ser? ¿Uno que camina por convicción o uno que necesita aplausos para avanzar? Esa fue mi ruptura. Desde entonces dejé de esperar, de pedir, de depender. Empecé a mirarme con honestidad y a preguntarme cada día, ¿fuiste coherente? ¿Diste lo mejor de ti? ¿Te moviste con propósito? Si la respuesta era sí, eso bastaba. Yo lo sabía, y eso era suficiente. Porque cuando tu estándar interno es más fuerte que la opinión externa, ya no te frenas, no te contaminas, no te diluyes por encajar, te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. No fue un cambio inmediato, fue un entrenamiento diario. Aprendí a reconocer mis avances aunque nadie los celebrara, a sostener mi visión aunque el mundo no la entendiera, a caminar con la frente en alto aunque me sintiera invisible. Porque cuando te validas desde adentro, cada paso es un acto de respeto hacia ti. Ya no buscas ser visto, buscas estar en paz contigo, y esa paz no se negocia. Este hábito me enseñó que no necesito aplausos para saber que estoy creciendo, ni miradas para sentir que voy bien, porque el hombre que se valida solo es el más libre. Puede fallar sin derrumbarse, acertar sin volverse arrogante, y estar solo sin perder firmeza porque su brújula no está afuera, está en su alma. Desde entonces me aplaudo por dentro. Me doy crédito cuando cumplo, me corrijo con respeto, me dirijo con intención. No hay escenario ni audiencia, solo una conversación constante conmigo mismo, porque el verdadero respeto no se pide, se construye, y si quieres que los demás te respeten, empieza por dejar de mendigar su aprobación. Valórate en silencio, valídalo tú. Y el mundo, tarde o temprano, responderá a esa fuerza interna que ya no necesita permiso para existir. El sexto principio que arraigué fue aprender a levantarme rápido después de caer. No con palabras bonitas, sino con acción, con pasos firmes, con decisiones inmediatas. Porque no importa cuán disciplinado seas o cuánta claridad tengas, vas a caer, vas a fallar, vas a traicionarte. Y ahí, justo ahí, se define si estás comprometido o solo motivado temporalmente. Cualquiera puede ser fuerte cuando todo fluye. El verdadero carácter aparece después del error. Antes me castigaba por fallar. Un día perdido se convertía en una semana de culpa. Una mala decisión en un discurso interno. Otra vez fallaste. Nunca vas a cambiar. Hasta que entendí que cada minuto que invierto en lamentarme es un minuto menos que invierto en corregir. El verdadero guerrero no es el que no cae, es el que se levanta sin dramatizar. Cambié mi diálogo. Ya no me pregunto por qué fallé, sino qué hago ahora para volver al camino. Aprendí a perdonarme sin justificarme, a mirarme con compasión pero también con exigencia. No necesito que me abracen cuando caigo, necesito levantarme, actuar y recordarme que soy más grande que mi error. Hoy tengo una regla, levántate rápido, haz algo inmediato que te reconecte con tu compromiso. No lo pienses, no lo debatas, hazlo, porque cuanto más actúas, menos espacio tiene la culpa, y cuanto más te mueves, más débil se vuelve la autocompasión. No ignores tus emociones, pero no las uses como excusa. Si el dolor se convierte en justificación, te quedas ahí, y yo ya no tengo tiempo para quedarme en el suelo. Este hábito me ha salvado muchas veces, me ha devuelto al camino cuando todo parecía perdido. Me recordó que puedo fallar, pero nunca rendirme. Porque cada caída puede ser el inicio de un nuevo nivel, si tienes el coraje de levantarte rápido, con humildad y acción real. Hoy cuando caigo me levanto con precisión. Ya no necesito días para volver, me basta un instante de lucidez, un paso, una decisión. Porque la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario, no es cuántas veces cae, sino cuánto tarda en levantarse. Y yo elijo ser el que se levanta, el que se sacude, el que sigue, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo vea. Porque cada vez que me levanto más rápido, me vuelvo más fuerte, más confiable, más imparable, y eso no me lo quita nadie. El séptimo principio que instalé con firmeza fue aprender a trabajar sin motivación. A hacer lo que debo, incluso en los días más grises. Porque si tu acción depende de cómo te sientes, tu vida está secuestrada por tus estados emocionales. Y los estados emocionales son traicioneros. Hoy estás inspirado, mañana vacío, hoy eufórico, mañana sin energía. Durante mucho tiempo esperé sentirme listo para actuar. Me decía, mañana estaré mejor. No quiero forzarme. Pero detrás de esas frases había miedo.
miedo al esfuerzo sostenido, miedo a la incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo cuando todo dentro gritaba no hagas nada, hasta que lo entendí con claridad brutal: si solo trabajas cuando te sientes bien, nunca lograrás nada extraordinario. Fue entonces cuando me hice una promesa: voy a actuar igual, me sienta como me sienta, no porque sea un robot, sino porque mi compromiso está por encima de mis emociones, porque mis metas valen más que mi pereza, y mis sueños merecen más que mis excusas. Desde ese día empecé a decidir con base en lo que debía hacer, no en lo que tenía ganas de hacer. Me convertí en alguien que aunque el cuerpo pidiera descanso se levantaba, que aunque la mente gritara excusas seguía, que aunque el alma estuviera en silencio caminaba. Al principio el esfuerzo fue frío, sin emoción, sin recompensa, pero con el tiempo esa repetición me dio algo más valioso: confianza. Me demostré que ya no era esclavo de mis impulsos, que podía actuar con dolor, con cansancio, con miedo. Y eso es libertad, eso es respeto, eso es liderazgo interno. Cuando haces lo que debes en el momento en que menos quieres hacerlo, te transformas, te vuelves irrompible. Hoy ya no me pregunto si tengo ganas, me pregunto si tengo palabra, porque la motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Ella te sostiene cuando todo se desmorona, te guía cuando no hay claridad, te arrastra cuando el mundo se detiene. Si aprendes a moverte sin necesitar sentirte bien, has cruzado el umbral de los que hacen historia. No busco inspiración para comenzar, la encuentro en el hecho de no rendirme, porque lo que define a un hombre no es cómo se siente, es lo que hace con lo que siente. Yo elijo actuar con miedo, con sueño, con dudas, pero actuar. Mientras los demás esperan motivación, yo ya estoy trabajando en silencio, sin ruido, sin pausa, porque quien domina la acción sin estímulo domina su vida. Y cuando llegas ahí no hay vuelta atrás. Solo avance constante, sólido, imparable. El octavo principio que me transformó fue aprender a soportar la incomodidad sin buscar escapatoria. Porque la incomodidad es el lugar exacto donde nace el crecimiento real. Pero la mayoría huye, busca distracciones, excusas, placeres que anestesian el malestar. Vivimos en una cultura que idolatra el confort y evita el dolor, pero nada valioso se construye desde ahí. Todo lo que importa, carácter, fortaleza, dirección, nace en el terreno áspero de la incomodidad. Yo solía evadir todo lo que me incomodaba, callaba lo que debía decir, postergaba lo que debía hacer, abandonaba lo que exigía constancia. Buscaba sentirme bien y esa búsqueda me debilitaba. Hasta que un día me cansé de ser frágil. Decidí quedarme en el esfuerzo, en la tarea monótona, en la conversación incómoda, en la verdad que duele, sin huir, sin anestesia. Y descubrí algo brutal: la incomodidad es una maestra. Te revela lo que te falta, te enfrenta con lo que evitas, te muestra los límites que tú mismo creaste. Si te quedas el tiempo suficiente, si respiras y aguantas, algo cambia, se forja una nueva identidad. Porque quien se sienta en su incomodidad sin buscar salida inmediata, se vuelve más fuerte que cualquier obstáculo. Ya no necesita que la vida sea fácil, él se vuelve más difícil de romper. Empecé a aplicarlo en todo. Si no tenía ganas de entrenar, entrenaba igual. Si sentía ansiedad, no la tapaba. Si algo dolía, lo atravesaba. Y cada vez que salía del otro lado me sentía más dueño de mí mismo. Porque ya no huía, ya no necesitaba que la vida me protegiera, yo me estaba fortaleciendo desde dentro. Este hábito cambió mi umbral del dolor. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me sacude. Lo que antes me paralizaba, ahora me activa. Entendí que todo lo que vale la pena está detrás del umbral de la incomodidad. Las conversaciones que transforman, los hábitos que moldean el carácter, los procesos que dan resultados, todos se sienten incómodos al principio. Pero si tienes el coraje de quedarte ahí sin huir, te conviertes en un hombre que ya no negocia con el esfuerzo, que no busca sentir bonito, busca hacer lo correcto. Hoy vivo con una convicción firme: si duele, es porque importa. Si incomoda, es porque estás al borde de tu siguiente nivel. Y si tienes el valor de quedarte, ese nivel se rompe. La incomodidad no es el enemigo, es la prueba, la puerta que todos evitan, y por eso solo unos pocos logran cruzarla. Si eliges quedarte, aguantando, respirando, avanzando, descubrirás una versión de ti que no sabías que existía. Una versión que ya no huye, ni se rinde, ni se esconde, solo avanza. Aunque duela, especialmente si duele, porque ahí está la libertad real. El noveno principio que me transformó fue entender que no necesito ser entendido. No necesito que los demás comprendan por qué elijo lo difícil, por qué me aíslo, por qué exijo tanto de mí. En el camino del crecimiento real serás incomprendido, criticado, malinterpretado, y si no estás preparado, vas a terminar aflojando, bajando tus estándares para encajar en el molde mediocre que la mayoría acepta. Pero si estás dispuesto a cargar con la incomprensión, avanzar aunque nadie entienda, te liberas. Porque ya no caminas para ser aceptado, caminas para ser verdadero. Durante mucho tiempo traté de explicar mis decisiones, justifiqué mi disciplina, mis límites, mi enfoque. Esperaba que alguien dijera: te entiendo, te admiro, haría lo mismo. Pero no pasó. Recibí burla, duda, cuestionamiento, y eso dolía.
hasta que entendí que lo que dolía no era su incomprensión, sino mi necesidad de aprobación. Ese fue el quiebre. Cuando dejé de esperar comprensión, todo se volvió liviano. Empecé a elegir sin pedir permiso, a avanzar sin explicar, a sostener mi rutina sin justificarla. Aprendí a decir que no sin dar razones. Mi paz no depende de que alguien entienda mi camino. Depende de que yo lo entienda, de que yo lo sienta correcto, de que pueda dormir tranquilo sabiendo que estoy siendo fiel a lo que elegí. Y eso vale más que cualquier aplauso. Empecé a hablar menos y a mostrar menos. A guardar silencio cuando preguntaban, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tan extremo? Porque ya no necesito convencer a nadie. El que entienda, que acompañe. El que no, que mire desde lejos. Mi camino no se negocia. Mis decisiones no están abiertas a votación. Porque quien vive explicando su vida termina viviendo una vida que no eligió. Y este hábito me dio una libertad que jamás imaginé, la libertad de no pertenecer, de no encajar, de no agradar. Porque no estoy en esta vida para ser entendido. Estoy aquí para cumplir una misión. Y esa misión muchas veces te deja solo, pero no importa. Porque es en esa soledad donde uno se afila, donde se forja el carácter que no necesita validación, solo dirección, coraje y disciplina. Hoy vivo con una regla simple. Si mi alma lo aprueba, no necesito explicárselo a nadie. No pierdo tiempo justificando lo que para mí es claro. No gasto energía en convencer a quien no quiere ver. Solo sigo, en silencio, en paz, con firmeza. Cuando dejas de necesitar ser entendido, accedes a una fuerza interna que te permite avanzar sin ruido, sin miedo. Y esa fuerza no se enseña, se conquista caminando solo, pensando claro, viviendo con propósito. Especialmente cuando nadie lo entiende. Porque ese es el signo de que ya estás viviendo por dentro y no por fuera. El 10º y más poderoso principio que cambió mi vida fue este: todo lo que necesitas ya está dentro de ti. No en tus circunstancias, ni en tus contactos, ni en tus recursos. Está en tu decisión, en tu fuerza interna, en tu voluntad de sostenerte cuando no tienes nada más. Y eso solo se descubre en el silencio. Cuando no hay quien te empuje, quien te motive. Cuando estás solo frente a tus miedos y eliges seguir. No porque sea fácil, sino porque has decidido no traicionarte nunca más. Mi vida cambió cuando dejé de esperar algo afuera. Dejé de esperar condiciones ideales, de que el entorno cambie, de que alguien me elija o me entienda. Me enfrenté con la verdad más dura y más liberadora. Si quiero algo lo construyo, si algo duele lo transformo, si algo falta lo busco, si caigo me levanto, porque nadie va a hacerlo por mí. Y cuando tomas esa verdad con las dos manos algo despierta. Te vuelves imposible de detener. Empiezas a actuar como si tu vida dependiera de ti, porque depende de ti. Corté lo que me drenaba. Dejé de perder tiempo en lo que no sumaba. Empecé a trabajar con una intensidad silenciosa sin pedir permiso. Caminé sabiendo que el camino sería largo, solitario y exigente, pero profundamente transformador. Mientras todos buscan atajos o compañía, yo elegí el sendero del que se forja en soledad, del que se cae y no se rinde, del que no espera un milagro se convierte en uno. Sí, duele. Habrá noches donde el cansancio te haga dudar, días en los que no veas a nadie, pero si eliges seguir, creer, moverte, aunque tengas miedo vas a descubrir lo que nadie te enseñó, que puedes con todo. No necesitas ser perfecto, solo decidido. No necesitas tener todas las respuestas, solo actuar desde la verdad. No necesitas aplausos, solo integridad, solo fuego interno, solo ese grito mudo que te dice no pares, no ahora, no así. Ese es el momento en que dejas de ser alguien más, te conviertes en tu propio respaldo, en tu propia fuerza, en tu propia razón. Ya no necesitas compañía, la soledad se vuelve aliada, porque si puedes contigo puedes con todo. Eso es libertad, eso es poder, eso es madurez. El mundo puede temblar, las personas irse, el entorno derrumbarse, pero tú sigues firme, porque ya no dependes, decides, ya no deseas, ejecutas, ya no huyes, enfrentas. Ese es el hombre que cambia su vida, el que luchó solo, el que no esperó nada, el que eligió ser su propia respuesta, su propia guía, su propio destino. Y cuando llegas ahí ya no hay vuelta atrás, porque lo entendiste, todo lo que buscabas ya estaba dentro de ti. Solo tenías que decidir, solo tenías que empezar, solo tenías que resistir el silencio y seguir hasta el final, sin parar, sin permiso, sin miedo.